Dice Arcangem, madre mía. Hace poco encontré una exposición dedicada a Calimán en el Museo Nacional de Bogotá. ¿Tienes algún comentario acerca del cómic mexicano 70s y 80s y su impacto en Latinoamérica? De su impacto en Latinoamérica no tengo idea. Calimán es un cómic de los 60. Cuando se hace, Calimán nace como un concepto de radio, una radionovela, y con el éxito que tiene, a los 2 años o algo así, se empieza a hacer un cómic. Entonces es un fenómeno de los años 60, porque Calimán es del 62, yo creo. En el 62 empieza a transmitirse, creo, no me hagan caso, pero más o menos la época. Pero grandes cómics mexicanos que yo creo que realmente fueron importantes y relevantes, a ver, Chanoc, Los Supersabios de Germán Butze, que fue una maravilla, una absoluta maravilla totalmente olvidada. En menor medida la familia Burrón, pero también la familia Burrón. ¿Quién más? Fantomas mexicano que no tiene nada que ver con el Fantomas francés y que entre sus guionistas contaba el maestro Alfredo Cardona Peña, quien yo quise entrañablemente, un gran escritor costarricense, escritor costarricense de fantasía y ciencia ficción, que me empujó mucho en mi carrera literaria, de verdad un tipazo, un señor maravilloso que fue don Alfredo, el maestro Alfredo Cardona Peña. ¿Y qué otro cómic? Los Agachados, los Supermachos más que Los Agachados. Pero entiendo los fenómenos de los dos pese a mis grandes desacuerdos. Primero, porque Ríos promovía mucha charlatanería y mucho embuste, sobre todo en Los Agachados, porque, a ver, Los Agachados los hacía la revista Duda de Guillermo Mendizábal. Yo llegué a trabajar ahí, por cierto, en ese editorial, y vivía del embuste, vivía de la revista Duda, de la revista Contactos Extraterrestres, de la revista Supermente. Todavía en Contactos Extraterrestres y en Supermente tratábamos de hacer cosas medianamente serias, investigaciones reales y contar, por ejemplo, me dijeron un día, cuenta la historia de la brujería, y conté la historia, pero la historia de la persecución de las brujas, cuando ellos esperaban que yo contara que sí había brujas y que hacían maleficios. No les caí muy bien, pero bueno. Pero... y ahí había gente que hacía investigaciones de en serio, oye, cayó un ovni en Puebla, bueno, vamos hasta allá y a ver qué fue, que fue precisamente cuando cayó una tercera etapa de un cohete soviético en Puebla, que algunos siguen creyendo que era un ovni, no está perfectamente identificado, se tardó 13 años en hacer esta investigación. Pero entonces también seguía las charlatanerías de Mendizábal y Salde, pues la seguía Ríos, que finalmente la editorial se había formado para hacer Los Agachados. Entonces, pese a las charlatanerías, pese a sus devaneos ideológicos ultra radicales comunistas que luego se le quitaron, pues ya la última vez que yo vi a Ríos aquí en España, aquí en Gijón, cuando estuvo aquí en la Sabana Negra, pues ahí tengo la foto de los dos tirados de la risa, ya había descubierto que lo que había contado de Cuba era una patraña y que lo que había en Cuba era una cosa horrorosa, ¿no? Entonces, yo creo que Ríos sería uno de esos personajes. Y luego hubo una época en que hubo una gran cantidad de excelentes cómics que duraron muy poco tiempo. La familia Placachica, que hacía Humberto Vadillo, ¿era Humberto? Vadillo. Waffles Mofles, que hacía un dibujante que murió muy joven, por desgracia, además. Chispazos así, pero no recuerdo más cómics. Y el Pantera. Pero el Pantera era verdaderamente una propuesta totalmente original de un hombre que quería escribir siendo en su origen panadero, quien yo conocí, quien estimé entrañablemente también. No me acuerdo qué más hubo de cómic mexicano y no sé qué influencia, por supuesto, haya tenido, pero pues eso es lo que yo recuerdo como grandes cómics mexicanos. Probablemente después hubo otras cosas de las que yo ya no me enteré por no estar en el ambiente.